Buenas tardes, amada iglesia. Qué bueno poder encontrarnos nuevamente. Los saludo a todos en el amor del Señor y es mi mayor deseo que todos se encuentren bien, superando todo obstáculo, toda adversidad que pueda estar atravesando. Estamos contentos de poder continuar esta serie de enseñanzas acerca de una vida de fe. En el jueves anterior estuvimos hablando sobre el capítulo 10 de Hebreos, ¿no? Y hoy vamos a estar continuando, introduciéndonos ya al capítulo 11 de Hebreos. Vimos que en el capítulo 10 que el peligro, ¿no?, de este pueblo era volver atrás, perder la confianza, perder el rumbo, abandonar la gracia. Los receptores de esta carta ya habían pasado diversas persecuciones y pruebas por causa de su fe, pero estas no habían terminado. Tendrían que seguir ellos enfrentándose a distintos hostigamientos de los judíos y de todos los que intentarían de una manera o de otra hacerlos retroceder en su fe y que ellos volvieran atrás. Frente a esta situación, el escritor está confiando en que ellos no son de los que retroceden ni vuelven atrás, sino que son aquella clase de cristianos que tienen fe y preservan su vida. El capítulo 11, si comenzamos a leer ahí el versículo 1, tan conocido, ¿no?, por todos nosotros, vamos a empezar a leerlo, pero miren cómo empieza. Dicen, ahora bien, empieza con estas palabras, el capítulo 11, ahora bien. O sea que es como que da una continuidad. Después de haber terminado el capítulo 10, comienza el 11 diciendo, ahora bien. Da una continuidad al tema que viene. No es que habló de una cosa y ahora va a hablar de otra, no, sino que sigue con la misma idea, ¿no? Y es como si alguien le preguntara, ¿qué es esa fe de la que se está hablando? Y ahí da la definición que todos conocemos, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Acá miremos y pensemos en dos figuras, dos protagonistas, nosotros y Dios. Y en el medio está la fe. En el entendimiento general de la fe, la que hemos llamado la fe inicial, ¿quién era el que pide? El hombre. ¿Quién es el que da? Dios. Y el hombre tiene que tener fe en lo que pide y Dios le da. Pero ¿es eso lo que está diciendo Hebreos 11? En este capítulo, ¿quién es el que pide? ¿Quién es el que da? ¿Y quién es el que recibe? Vayamos leyendo y vamos a ir viendo cómo estas preguntas se van contestando solas. Cuando leemos el versículo 1, dice, lo que se espera y lo que no se ve. Lo relacionamos con lo que le pedimos al Señor y lo estamos esperando que Él nos dé. Está bien que pidamos y que creamos en su respuesta. Pero ese es otro aspecto de la fe. Como ya dijimos, es la fe inicial. Pero tenemos que ver que el autor de esta carta no está tratando de convertir a los hebreos, sino que es un apóstol tratando de edificarlos sobre un fundamento sólido. Miremos lo que dice el versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Otra versión dice, gracias a ella fueron aprobados los antiguos.
gracias a ella. ¿Gracias a quién? Gracias a la fe. Fueron aprobados los antiguos. Gracias a la fe fueron aprobados. Quiere decir que hay una fe que nos aprueba delante de Dios. Y si hay una fe que nos aprueba, quiere decir que hay una fe que nos desaprueba delante de Dios. Entonces, tenemos que ver bien esto. ¿Qué fe es la que nos aprueba? Los antiguos tuvieron esa clase de fe que los aprobó. Se pararon, se posicionaron y edificaron en una determinada calidad de fe que los hizo ser aprobados delante de Dios. No se trata de cualquier fe, sino de la dimensión de fe expresada en todo este capítulo 11 de Hebreos. Si vemos el versículo 3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo visible provino de lo que no se ve. Certeza de lo que no se ve. Es creer en cosas que sucedieron, pero nuestros ojos no han visto. El autor no hace referencia a algo que creemos que va a suceder, sino que alude a algo que ya sucedió. El universo, dice, fue creado por la palabra de Dios. No lo hemos visto, pero sucedió. Y nosotros lo creemos. Eso es fe. Lo mismo con el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Nuestros ojos no vieron ese momento, no vieron ese acontecimiento glorioso, pero nosotros lo creemos. Amén. Por la fe lo creemos y lo aceptamos en nuestra vida. Amén. No lo vimos, pero lo creemos. Esa es la fe que Dios aprueba, cuando no vemos y creemos. Eso es fe. Entonces, la certeza de creer cosas que nosotros no vimos con nuestros ojos, pero que sucedieron, eso es fe. Esa es la fe que Dios aprueba. Y si seguimos leyendo, en el versículo 4 leemos, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. En este acto de fe, ¿quién dio y quién recibió? Dice, por la fe, Abel ofreció su ofrenda. Aquí el hombre dio. ¿Y quién recibió? Dios. Abel dio y Dios recibió. ¿Qué le pidió Abel a Dios? Nada. ¿Qué le dio Dios a Abel? Nada. En este caso vemos cómo la fe es para dar, no para recibir. Claro que nosotros estamos acostumbrados a usar más la fe para recibir que para dar. ¿Cuántas personas oran por un bien material y dicen, yo tengo fe que lo voy a recibir? Sin embargo, ¿cuántos son los que dicen, tengo fe que Dios me da el dinero que necesito para ofrendar y apoyar un proyecto del ministerio o un proyecto misionero? Por lo general, encontramos mucha fe para recibir y poca fe
para dar. Que el Señor nos ayude a evaluar esto, y que podamos tener fe para recibir, pero también fe para dar. Cuando Dios nos pide algo, que tengamos la fe para entregarle aquello que el Señor nos está pidiendo. El versículo termina diciendo: por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, todavía habla. Abel dio y Dios aceptó. Abel y Caín no tenían Biblia, no se congregaban, no levantaban ofrendas, no había pastores ni tesoreros, no había ley ni estructura religiosa. ¿Quién le enseñó que tenían que ofrendar? Lo que sí había era una convicción en su espíritu, que lo tenían que hacer. Y ellos respondieron a esa convicción. Y eso fue considerado por Dios como un acto de fe. La ley espiritual interna de Dios le enseñó no solo que tenían que hacerlo, sino cómo tenían que ofrendar, cuál era la manera correcta de hacerlo. Y Abel actuó en fe conforme a esa convicción. No lo hizo conforme a lo que él consideraba, sino conforme a lo que Dios le había pedido, razón por la cual Dios aceptó su ofrenda y por esa fe fue aprobado. Diferente fue el caso de Caín, que lo hizo a su manera, lo hizo sin fe y Dios rechazó esa ofrenda. Entonces, vemos la diferencia que hay, ¿no? Cuando tenemos fe, pero Dios es el que nos pide algo, ahí realmente se ve la dimensión de nuestra fe. Si tenemos esa fe para entregar, para dar todo aquello que el Señor nos está pidiendo. Quizás está pidiendo tiempo en el ministerio, quizás está pidiendo un don que vos tenés, un talento para que vos lo uses en la obra del Señor. Él te está pidiendo y está esperando que haya fe en tu vida para que vos puedas estar entregándole aquello que el Señor te está pidiendo en este momento. Amén. Fe para dar. Dios pide y Dios recibe. El hombre da y Dios es el que recibe. Amén. Te invito a que leas todo el capítulo 11 y veas todos los casos en que los versículos empiezan con esta frase: por la fe. Usted va a notar esto que se repite: por la fe Abraham, por la fe Enoc, por la fe, y va nombrando distintos personajes de la historia bíblica donde vemos ejemplificado lo que estamos hablando. Todos hombres y mujeres que no fue que pidieron para ellos, sino que Dios le pidió algo a ellos y ellos lo entregaron. Esa dimensión de fe es la que Dios quiere que nosotros tengamos, que nosotros nos posicionemos en esa dimensión de fe, para una fe sólida, para ir edificando sobre ella todo lo que Dios tiene para cada vida y para cada ministerio que Dios quiere levantar en este tiempo. Así que te invito a que leas el capítulo 11, todas las veces que dice por la fe. Marcalos en tu Biblia, vas a ver que son muchos. Y vamos a seguir hablando de este tema tan apasionante. Que el Señor continúe hablando a tu vida, continúe revelando su palabra, que Él se siga manifestando a tu vida y que vos puedas tener un espíritu sensible para escuchar todo aquello que el Señor te está diciendo en esta tarde. Te bendigo tu vida, tu familia y nos encontramos el próximo jueves. Un gran abrazo, amada iglesia.
de justicia que nunca deja de brillar. Cristo, tu luz no avergüenza, tu luz nunca condena, solo muestra tu gloria. Tu gloria, esta generación se expone a tu luz y cada nación responde a tu voz. Sea la luz en este lugar, sea la luz y todo se ordena. Sea la luz y hágase tu voluntad. Sea la luz en este lugar, sea la luz y todo se ordena. Sea la luz y hágase tu voluntad con alegría. 1, 2, 3, ¡ah! Oh, 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 Cristo, eres la luz del mundo, eres el sol de justicia que nunca deja de brillar.